Hoy quiero tocar el tema de cómo conocer la voluntad de Dios, porque esta mañana leímos que es la primera gran lección de la educación verdadera, cómo conocer la voluntad de Dios. Así que empezamos con oración. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por este sábado que tenemos ahora, por este evento, por esta oportunidad que tenemos para reunir con libertad todavía. Amén, gloria a su nombre. Señor, pedimos en este momento el Espíritu Santo, que abra nuestras mentes, que nos enseñe, nos ayuda para entender y aplicar de tu palabra. Y que, Señor, que habla por mí, que este mensaje sea de ti y que todos de nosotros podemos acercarnos más a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos aquí se pueden decir actualmente, realmente, seguramente, están haciendo lo que Dios quiere que tú hagas para la vida? ¿Cuántos? ¿Algunos? Ok, hay algunos. Excelente. ¿Y cuántos todavía están buscando saber la voluntad de Dios para tu vida? Ok, hay dos opciones. Saber o buscar. Si no sabemos y no estamos buscando, tenemos problema. Pero hay que buscar. Y muchos de nosotros estamos buscando. Pues, como hemos leído esta mañana, la primera gran lección de la verdadera educación es, ¿qué dice? Conocer y comprender la voluntad de Dios. Así que vamos a estudiar cómo saber la voluntad de Dios para la vida. ¿Cuántos padres aquí están ayudando a sus hijos para entender la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos maestros están enseñando esa lección? Es como raro. No lo enseñamos mucho, pero es una lección importante, vital, de hecho. El mundo nos dice que hay opciones. Solo hay que elegir lo que quiere. También he escuchado los mismos comentarios en la iglesia. La gente dice, recuerdo una vez en una escuela sabática, y una mujer dijo, hay un camino A y B y C y depende de ti de elegir cuál quiere. Dios tiene 3 planes y es para ti elegir cuál. ¿Qué piensan? ¿Dios tiene 3 o Dios tiene un plan específico? Un lugar específico para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a nuestras Biblias, a Proverbios 16. Probablemente un versículo muy conocido. Proverbios 16, versículo 25. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es, ¿qué dice? Camino de muerte. Noten aquí, no dice que el camino que le parece mal al hombre terminará en muerte. No dice. ¿Qué dice? Que aún los caminos que nos parecen correctos se terminan en muerte. Somos tan incapaces de conducir nuestra propia vida correctamente que incluso nuestras mejores intenciones, mejor lógica, mejores ideas, nuestros mejores planes terminarán en la ruina espiritual. ¿Qué más dice la Biblia? Jeremías 10. Jeremías 10 y versículo 23. Jeremías 3:23. ¿Qué dice la Biblia? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Que ni siquiera está en nosotros, dentro de nosotros. No somos capaces de dirigir nuestra propia vida. El mundo dice, siga tu corazón.
¿Hemos escuchado eso? Sigue tu corazón. ¿Qué dice la Biblia sobre el corazón? Engañoso. Ok. ¿Y qué más dice en Proverbios 28? Proverbios 28, versículo 26. 28, 26. Que dice, el que confía en su propio corazón es necio. El mundo dice, siga tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es necio. No es una buena idea. Entonces, si nuestras decisiones terminarán en muerte, si no es en nosotros dirigir nuestro camino, y si somos necios si seguimos nuestro corazón, ¿qué esperanza tenemos? Tenemos la esperanza de buscar a Dios, porque Él tiene un plan. ¿Qué dice aquí? Palabras de vida del Gran Maestro 262. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. ¿Qué dice? ¿Cuántos? Cada uno tiene un lugar, dice. No, dice su lugar. Un lugar específico. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar diseñado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Eso es muy animador. Que Dios tiene un plan para mí. ¿Qué dice en Marcos 13, 34? Dice que Dios ha dado a cada uno su obra. Cada uno tiene su obra. ¿Y qué dice Dios sobre cómo podemos encontrar ese lugar? ¿Qué dice en Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pide a Dios. Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos. ¿Y qué dice? Como hemos leído, pero vamos otra vez en Salmos 32. Salmos 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, para entender la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos buscar a Dios. ¿Y cuándo formó Dios este plan para cada uno de nosotros? Porque dice aquí, cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. ¿Cuándo formó Dios ese plan para nosotros? Vamos en Jeremías. Jeremías 1. Jeremías 1, versículo 5. Pues empezamos con 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes, ¿cuándo? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice aquí? Antes del nacimiento, Dios tiene un plan. Es decir, que Dios no espera hasta el niño se nace y Dios dice, ¿qué hay que hacer con ese niño? No es así. Dios tiene un plan y se formó el niño para su plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Levanta la mano si Dios tiene un plan para ti. Ok, es todos. Dios tiene un plan para ti. Y formó su plan antes del nacimiento. Y formó a ti en el vientre para el plan. Entonces, si no estamos cumpliendo el plan de Dios, ¿se da tristeza a su corazón?
porque se falta un parte en su trabajo. Se falta una persona en su trabajo. Dice a cada hombre Dios le ha dado su obra. Al realizar la obra que el Señor ha designado, las inteligencias celestiales cooperan con el esfuerzo humano. Esta es la única manera de obtener la más alta felicidad y paz, y el más perfecto desarrollo de los poderes intelectuales, morales y espirituales. ¿Qué dice aquí? La única manera de obtener la más alta felicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? Como 20 de nosotros quieren ser felices. ¿Cuántos quieren ser felices? Ok, excelente. Todos. ¿Cómo podemos encontrar esa felicidad? ¿Qué dice aquí? A realizar la obra que Dios tiene para nosotros. No hay camino aparte del camino que Dios tiene para nosotros donde podemos encontrar felicidad. Todos los caminos apartes del plan que Dios tiene resultarán en tristeza, no en felicidad. Dice, alta felicidad y también paz. ¿Quién quiere paz? Todos quieren paz en este mundo. ¿Cómo podemos encontrar paz? Buscar el camino que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo podemos tener el más perfecto desarrollo de los poderes intelectuales, morales y espirituales? ¿Qué dice aquí? Realizar la obra que Dios tiene para nosotros. Pero hemos leído esta mañana, hemos estudiado que el propósito de la educación verdadera es desarrollar los poderes intelectuales, morales y espirituales. Hay 3 partes. Hemos leído esta mañana. Entonces, ¿qué dice aquí? Para desarrollar, o podemos decir, para cumplir el propósito de la educación verdadera, es cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. Ok, entonces la pregunta es, por supuesto, ¿cómo podemos saber cuál es el plan? Todos están convencidos que Dios tiene un plan, pero ¿cómo podemos saber qué es el plan? Gracias a Dios que Él nos ha dado pasos para entender su plan. Y vamos a estudiar esos pasos, pero quiero enfatizar algo o aclarar algo que Dios dice en Jeremías 29:13. ¿Cómo podemos encontrar a Dios? Hay que buscar con todo el corazón. Pero muchas veces estamos buscando el plan de Dios como multiple choice. ¿Sabemos qué es esto? Como voy a decidir cuando tengo todas las opciones, voy a decidir cuál quiero. Si Dios me muestra su plan, entonces voy a decidir si quiero seguirlo. Pero eso no es como Dios lo hace. Hay que buscar a Dios con todo el corazón y luego Él puede mostrarnos su camino. Hay que orar, hay que buscar. Y mientras estamos haciendo eso, hay 3 pasos que podemos hacer. Y vamos a estudiar eso. Dice en el libro La Educación, es necesario que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios. Entonces, ¿Dios tiene un plan para la vida? Amén. Sí, dice aquí. ¿Cuáles son los pasos? Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos a mano. Encomendar nuestros caminos a Dios. Y estar atentos a las indicaciones de su providencia. Son reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. Y como he estudiado, no es solamente para una ocupación. Es una ayuda para entender la voluntad de Dios por general. Entonces, 3 pasos aquí que vamos a estudiar. Primero, esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos a mano.
2, encomendar nuestros caminos a Dios. Y 3, estar atentos a las indicaciones de su providencia. Vamos a tomar el primero. El trabajo que tenemos más a mano o más cerca a nosotros. Pregunto, ¿cuál es la obra más cerca a nosotros? Pues depende en la situación. Cada persona tiene un trabajo más cerca a esa persona. Pero dame unos ejemplos. ¿Cuál es la obra más cerca? ¿Cómo? La familia, ok, la familia, el hogar. En otras palabras, no estamos buscando un campo misionero si estamos descuidando el campo misionero en el hogar. Ok, sí, ¿qué más? La obra misionera, la obra de llevar las almas a Cristo. Ok, la obra misionera para ayudar a la gente alrededor de nosotros, a Cristo. Sí, ¿qué más? Cosas sencillas. ¿Cómo? Oración, ¿sí? ¿Qué? Ok, nuestro trabajo, quizás en la escuela, donde sea. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Lavar platos. ¿Sí? Es la obra que tenemos más a mano a veces. Limpiar la casa, lavar los platos, hacer un trabajo para ganar dinero, todo eso. El obra que tenemos, el trabajo que tenemos más a mano. Dice, muchos que dicen ser cristianos están actuando en oposición a Dios. No quiero hacer eso. Muchos esperan que se les presente una gran obra que hacer. Entonces, ¿hay algo malo de hacer una gran obra? ¿Sí o no? No hay algo malo de hacer una gran obra, pero ¿qué están haciendo esas personas aquí? Están esperando hacer una gran obra y mientras están esperando, no están haciendo nada. Eso. Dice, diariamente pierden oportunidades de mostrar su fidelidad a Dios. Diariamente dejan de desempeñar de todo corazón los pequeños deberes de la vida que les parecen sin interés. Quizás no es interesante lavar platos. Pasa su vida mientras esperan alguna gran obra en la cual pueden ejercitar sus supuestos grandes talentos y así satisfacer sus ambiciosos anhelos. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Quieren hacer una obra por Dios? Sí, quieren hacer una obra. Pero mientras están esperando hacer la obra, no están haciendo el trabajo más cerca. Pero ¿qué dice Dios en Lucas? Vamos en Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. Versículo 10, que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios está usando los deberes cotidianos para prepararnos para una gran obra. Me encanta la historia, parábola de los talentos. ¿Cuántos talentos recibió el primer hombre? El primer. 5, ok, 5. Recibió 5. ¿Y cuántos más ganó? 5 más. Terminó con 10. Ok, excelente. El segundo hombre, ¿cuántos? 2. Se terminó con 4. El tercer, ¿cuántos? 1. ¿Qué hizo con su talento? Esconderlo en la tierra, sí. ¿Qué significa eso? No lo usó, no lo practicó, no recibió. Ok, sí. Muchas veces hablamos que el hombre no lo usó. Es verdad. Pero hay una significancia más importante aquí. ¿Qué hizo ese hombre? Se escondió en ¿dónde? La tierra. ¿Qué representa la tierra? El mundo.
Él invirtió su talento en el mundo en vez de invertirlo en la obra de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él dijo, no tengo suficiente. Solo tengo uno. Si tuve 5, pude hacer algo para Dios. Pero solo tengo uno, entonces no tengo suficiente para hacer una obra para Dios, para mi maestro. Entonces voy a usarlo en la tierra. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo mismo? Decimos, si tuve dinero suficiente, pude hacer una obra para Dios. Pude empezar un ministerio. Cuando Dios dice, ya tiene un ministerio en el hogar. Ya tiene obra para hacer. Dios no depende de cuánto tenemos, pero Dios depende de lo que hacemos con lo que tenemos. Dice, muchos están insatisfechos con el trabajo de su vida. Puede ser que su entorno sea poco agradable, o su tiempo está ocupado con trabajos comunes cuando se creen capaces de responsabilidades más elevadas. A menudo sus esfuerzos les parecen poco apreciados o infructuosos. ¿A veces sentimos así? Sí, es fácil sentir así. Les parece que su futuro es incierto. Recordemos que aunque el trabajo que tenemos que hacer puede no ser nuestra elección, hay que aceptarlo como la elección de Dios para nosotros. Para usar otra vez el ejemplo de lavar platos. Quizás no es interesante. Quizás pensamos, estoy capaz de hacer una obra más grande de lavar platos. Pero ¿qué dice aquí? No puede ser nuestra elección, pero hay que aceptarlo como la elección de Dios para nosotros. Es la voluntad de Dios para mí ahora lavar platos. Entonces voy a lavar platos. Eso hace que Dios me muestre otra opción. Y voy a ser fiel en lavar platos. Pero quiero aclarar algo también, porque he conocido a personas quien, para seguir con el mismo ejemplo, estaban muy fieles de lavar platos. Excelente. Entonces estaban muy contentos de hacer su trabajo pequeño, más a mano, más cerca. Y Dios se presentó con otra opción, otra obra más grande. ¿Y qué dijo esa persona? Dijo, pues estoy contento con lavar platos. ¿Es bueno ser contento? Sí, es bueno ser contento. Pero hay que también aceptar una nueva obra. Y entender que Dios estaba usando ese proceso de ser fiel en lavar platos para prepararnos para una obra con más responsabilidad. Ajá. Pero para añadir, cuando Dios nos llama a una obra más grande, todavía hay que lavar platos con fidelidad. Ajá. Entonces dice, queridos jóvenes amigos, hagan la obra que tengan más a mano. Dirigen su atención hacia algún humilde ramo de trabajo que esté a su alcance. Pongan su mente y su corazón en la ejecución de ese trabajo. Es importante. ¿Qué dice aquí? Pongan su mente y corazón. Es decir, cuando están lavando platos, no están diciendo, ay, lavar platos otra vez. Otro día lavando platos. Eso no es. ¿Qué dice? Pongan su mente y corazón. Hágalo bien. Fuercen sus pensamientos a actuar inteligentemente en relación con las cosas que puedan hacer en su casa. De este modo se están preparando para ser de mayor utilidad. Recuerden que está escrito acerca del rey Ezequías. En todo cuanto emprendió lo hizo de todo corazón y fue prosperados. Ese primer paso de entender la voluntad de Dios, porque muchos de nosotros, no sé cuántos me han pedido, ¿cómo usted
sabía cuándo Dios le quería empezar un ministerio. ¿Y sabes qué es la historia? Nunca pensé de tener un ministerio. Yo nunca pensé de tener un ministerio, nunca pensé de empezar un ministerio, pero Dios me llamó a través de cosas pequeñas, cotidianas. Amén, gloria a Dios. Y un día me encontró en ministerio y pensé, ¿cómo eso pasó? Pero eso es la guía del Señor. Ok, pero hay un segundo paso aquí. El trabajo que tenemos a mano es el primero, pero hay punto 2, encomendar nuestros caminos a Dios. ¿Qué significa encomendar los caminos a Dios? ¿Alguien tiene una idea? Orar en todo momento antes de empezar. Ok, orar, me gusta. Orar en todo momento antes de comenzar. Ok, ¿qué más? Tener fe Tener fe. que Dios nos está llamando y hacerlo bajo su voluntad. Ok, excelente. ¿Qué más? Tus planes sean, que tus planes vayan de acuerdo a la voluntad del Señor. Ah, ok, eso es clave. Que tus planes vayan de acuerdo con la voluntad revelada del Señor. Ok, vamos a un ejemplo en Daniel. ¿Qué dice? Pues conocemos el versículo. ¿Qué dijo Daniel sobre la comida del rey? Dice la Biblia, se puso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Se propuso en su corazón, dice la Biblia. Es decir, cuando Daniel y sus amigos se enfrentó con esa prueba, piensen que Daniel y sus amigos tuvieron que tener una reunión con oración pidiendo a Dios, ¿es su voluntad, Dios, comer esa comida o no? No tuvieron que hacer eso. ¿Por qué? Ya sabían. Ya tenía la convicción de que no tenía que comer eso. Eso, ya tenían la convicción, pero más de convicción, ya tenían la palabra de Dios revelado. El conocimiento. No tuvieron que buscar la voluntad de Dios cuando ya tenían en la Biblia. Eso es encomendar nuestros caminos a Dios. Es ser comprometido a obedecer lo que ya sabemos. Porque Dios nunca, ¿cuándo? Nunca va a guiarnos contra los principios que ha revelado en su palabra. Nunca. De hecho, vamos a leer Proverbios 3. Proverbios 3. Y versículo 5. 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cuánto? Dice todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en ¿cuánto? Todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Él enderezará tus verdades. ¿Cómo podemos recibir la guía del Señor? Encomendarnos con todo corazón a Él. Un pastor, un amigo mío, dijo en un sermón, nuestra capacidad de comprender la voluntad de Dios está directamente relacionada con nuestra voluntad de seguirla. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios? Hay que ser dispuestos a seguirla. Porque Dios nos va a dar su voluntad si no estamos dispuestos a seguirlo. Es el ejemplo. Cuando estábamos en tiempos antiguos, cuando quiere viajar, no tiene un carro con luz, hay que caminar. Y caminar no con una torcha eléctrica, pero con una, ¿cómo se llama? ¿Una lámpara? Ajá. Y no se puede tenerlo aquí, hay que ponerlo cerca a los pies. Y solo ilumina un paso. Un paso. Entonces se puede parar al frente del camino diciendo, no sé cómo alcanzar
el fin. No sé, ¿cómo puedo seguir esa ruta? No puedo verlo. Pero se puede ver un paso. Entonces se dice, ok, ese paso está bien, voy a tomarlo. ¿Y qué pasó con la luz? Avanzó, ¿sí? Ahora tiene luz para el próximo paso. Y así se caminó en el camino. Y se puede llegar al destino, paso a paso. Pero eso, la palabra de Dios. Pero muchas veces decimos, Señor, por favor, muéstrame qué voy a hacer en 5 años. Y no ha caminado el primer paso. O decimos, Señor, si hago eso, eso va a pasar. Razonamos un poquito. El Señor dice, no es para ti entender lo que va a pasar, es para ti obedecer. Seguir el paso que ya tiene y luego Él puede guiarnos. Gloria a Dios. Vamos a leer unas citas de ese tema. Es siguiendo la luz dada como recibimos mayor luz. Los que avancen con fe encontrarán la solución a los problemas que les desconciertan. La luz brillará en el camino de los trabajadores que avancen sin cuestionar. Sigamos la voluntad revelada de Dios, entonces sabremos que la luz que recibimos proviene de la fuente divina, de toda luz verdadera. No estamos aprovechando al máximo la luz que el Señor ya nos ha dado. Y así dejamos de recibir la luz aumentada. Pero esa cita próxima me impactó tanto. Dice, hasta que no resuelva usted obedecer la voluntad de Dios, no podrá disfrutar de la dirección divina. ¿Cuántos quieren recibir la dirección divina? ¿Cómo podemos recibirlo? Resolver obedecerlo. Y además, no hay ayuda posible para el hombre, la mujer o el niño que no oiga y obedezca la voz del deber. ¿Por qué? ¿Qué dice? La voz del deber es la voz de Dios. Y eso se conecta con el punto antes. Obedecer o hacer lo que ya tenemos a mano. Es el voz del deber. Los deberes son la voz de Dios. Y mientras estaba estudiando esto, pensé de la cita que habla del deber en el hogar. ¿Qué dice aquí? Si ignoras tu deber como esposa y madre, y extiendes las manos para que el Señor ponga en ellas otra clase de trabajo, ten la seguridad de que Él no se contradice. Te señala el deber que tienes que hacer en casa. Es un ejemplo. Por supuesto hay muchos otros ejemplos, pero es un ejemplo. Hay un deber que Dios dice, tienes un trabajo en casa. Pero ¿cuántos están diciendo, Señor, quiero hacer una obra para ti? Y Dios dice, ya tienes una obra. Punto 3. Estar atentos a las indicaciones de su providencia. Entonces, vamos a preguntar otra vez. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Unos ejemplos? ¿Alguien? La decisión que Él toma, Ok, la decisión. que Él toma, Ajá. y la orden que nos ordena. Ok. Bueno. ¿Cómo? Oportunidad. Oportunidad, sí. Providencia. Una forma tal vez podría ser de accionar conforme a la voluntad de Dios. Ok. Lo que Dios nos facilita.
Su voluntad. Ajá. Ah, cuando Dios nos hace dispuesto para obedecer. Todo eso es correcto. Pero la providencia de Dios, decimos a veces puerta abierta o puerta cerrada. Es cuando las circunstancias se cambian quizás y podemos decir, eso es, Dios está obrando aquí. Quizás puede ser puerta abierta, puede ser circunstancias, puede ser impresiones a la mente, varias cosas. Pero es importante entender que estos pasos deben, hay que seguir estos pasos en su orden. Porque si estamos buscando la providencia de Dios antes de hacer el trabajo que tenemos a mano, ¿qué va a pasar? Déjeme decirlo así. ¿Es posible que Satanás puede abrir puertas? ¿Sí o no? Estamos durmiendo. ¿Es posible que Satanás puede abrir puertas? Claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Satanás puede hacer una impresión en la mente? Sí, se puede. Entonces, ¿cómo podemos saber si la puerta abierta es de Satanás o de Dios? Conforme a su voluntad. Ok, a través de obedecer el deber y obedecer a la palabra revelada, que ya tenemos. Porque Dios nunca obrará contra los principios que nos ha revelado. Tenía un amigo que estaba buscando la voluntad del Señor para tomar una decisión. Pero esa decisión iba en contra de la palabra de Dios. Pero él no estaba convencido, estaba buscando la voluntad de Dios. Cuando Dios ya había dicho en su palabra que no era su voluntad. Pero mi amigo, una vez, una herramienta de él fue robada. Y luego le fue devuelta a él esa herramienta. Y estaba hablando con él por teléfono. Y él me dijo, mira cómo Dios está obrando. Recibió otra vez mi herramienta. Pues esa herramienta no tiene nada que ver con la decisión. Cosas completamente diferentes. Pero él estaba buscando un señal. Y para él ese era un señal. Hay que hacer esa decisión. Él tomó la decisión y él desafortunadamente ha perdido su camino espiritual a través de tomar esa decisión. ¿Satanás puede devolver la herramienta? Sí, por supuesto. Fácil. Ajá, y también robarlo. Sí, eso. Entonces, ¿cómo podemos saber? Otra vez, hay que estudiar la palabra de Dios. Ser comprometido a obedecer lo que ya sabemos. Sí. Pero hay a veces en las personas que aún no conocen a Cristo, podemos llamarlo, yo conocí de algo que un avión salió y dejó un pasajero. Y el pasajero renegó y renegó y renegó. Pero sucedió que el avión cayó y se murieron todos. Entonces, él entendió que por algo se había quedado. Pienso que fue la providencia de Dios ahí, protegerlo, para que yo dije nada más, hay propósito para él, eso, para que pueda convertirse en Cristo. Sí, definitivamente. Dios usa circunstancias, es la providencia de Dios. Por eso Dios solo estamos responsables por la luz que ya tenemos, ¿ok? Nosotros tenemos mucha luz, ¿sí?
en el espíritu de profecía, la Biblia, entonces hay que estudiar eso. Esa persona, por ejemplo, quizás no tenía todo eso, pero Dios lo usó las circunstancias para guiar. Amén, gloria a Dios. Estaba escuchando a un sermón, un mensaje por un predicador, no era adventista, pero habló de un pastor y uno de sus miembros de la iglesia se acercó a ese pastor y dijo: pastor, quiero hablar contigo, por favor. Ok, vamos a hablar. Hablaron 1 hora y media. Ese hombre dijo: tengo un problema. Al iniciar con la conversación, dijo: tengo un problema. Entonces explicó toda la situación. Había otra mujer de su esposa y otro hombre y una situación complicada pues podemos entender. Y después de 1 hora y media, el pastor dijo: pues, ¿cuál es el problema? Y el hombre dijo: ¿cuál es el problema? Ya expliqué. 1 hora y media. ¿No se puede ver la situación? Y dices: ¿cuál es el problema? El pastor repitió: sí. No he visto ningún problema. ¿Cuál es el problema? La Biblia dice que lo que está haciendo es pecado. Entonces no hay problema aquí. Es sencillo. Obedecer lo que dice Dios. Muchas veces complicamos las cosas cuando Dios quiere hacerlos sencillos a través de su palabra. Amén. Entonces, hay los 3 pasos aquí y voy a leer otra cita para confirmar esos 3 pasos. Dice: mantén la mirada únicamente a tu deber, dice, únicamente a la gloria de Dios, es encomendar nuestros caminos a Dios, y sigue en su providencia y el camino se iluminará ante ti. Una vez estaba hablando con un joven hace unos años, y este joven estaba buscando seria y sinceramente la voluntad de Dios para su vida. Tenía experiencia en un trabajo particular, pero el ambiente las influencias no eran buenos. Así que estaba tratando de encontrar otro trabajo. Así que estaba pensando de obtener un título, quizás una carrera, pero también quería servir como misionero y también tuvo la carga de cuidar a su mamá, era soltera. Y estaba pensando de ir a la universidad, pero al hablar con él podía ver que asistir a esa carrera no, pues podemos decir, era peligroso espiritualmente para él. No era un buen ambiente para él. Entonces estaba hablando con él y era realmente sincero. Me preguntó: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mí? Solo quiero hacer su voluntad. Le conté esos 3 pasos y me respondió: ya lo estoy haciendo. Estoy haciendo el trabajo que está más cerca. Estoy comprometido con la voluntad de Dios. Entonces le dije: sé obediente a lo que Dios ha revelado. Y me dijo: pero no tengo luz para ni un paso. Porque dije: siga la luz que tiene. Él me dijo: no tengo luz. Ni para un paso. Hablamos durante algún tiempo. Le animé a comprometerse, obedecer todos los caminos de Dios. Y finalmente dijo él: me pregunto algo. Quizás el Señor me está esperando decidir no ir a la universidad porque entiendo que es un mal ambiente para mí.
Tal vez esa decisión es solo decidir algo. Estoy buscando hacer algo, pero quizás Dios me está esperando decidir algo. Y le dije, sí, creo que sí. Me fui unos días después y no nos hemos visto desde entonces. Pero la historia no para aquí. Un mes después recibí un mensaje de él. Me dijo, Joshua, decidí entregar mi vida por completo al Señor. Gloria a Dios. Decidí no ir a la universidad, aunque no entiendo cómo va a pasar todo. Pero apenas unas horas después de decidir eso, el Señor hizo algo para cuidar a mi mamá y ya está abriendo puertas. El Señor solo estaba esperando una decisión de Él. Comprometer a Dios. Entonces, 3 pasos. Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos a mano, encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia. Pero ahora quiero estudiar una historia bíblica que ilustra estos principios de manera excelente. ¿De quién estoy hablando? Niños, ¿de quién estoy hablando? Había una vez un muchacho cuya madre había muerto cuando él era niño, pero su padre lo amaba mucho. Oh, José, ok. Su infancia era feliz. Todos sus deseos y necesidades fueron satisfechos. No tenía preocupaciones. Tenía ante sí un futuro brillante. ¿Sí? ¿José? ¿Verdad? Encontramos a José en sus primeros años aprendiendo a hacer fielmente lo que estaba más cerca. Podemos leer sobre su educación en el libro La Educación. Sí, era un poco mimado, José. Pero igualmente se le enseñaron algunas lecciones de la fidelidad. Pero entonces José experimentó un cambio de circunstancias. Sabemos la historia. Cómo sus hermanos lo vendieron a los traficantes de esclavos. Lo encontramos de camino a Egipto. Y mientras la caravana viajaba hacia el sur, dice el espíritu de profecía que José podía ver las colinas donde estaban las tiendas, las carpas de su familia. Y lloró amargamente. Pero paramos en la historia aquí. Pensamos en los sentidos que experimentó José en ese momento. Dame unas palabras. Si usted estaba en la situación de José, ¿qué vas a sentir? ¿Qué vas a pensar? Tristeza, ok. ¿Qué más? Angustia. Angustia. ¿Cómo? Soledad. Depresión. Miedo. ¿Cómo? Pánico, sí. ¿Cómo? Decepción de sus hermanos. Que Dios no lo amó. Oh, que Dios no lo amó. Traición. Pero pensamos en algo. ¿José sabía algo de su futuro? A través de los sueños. Oh, sí. Algunos dicen sí, algunos dicen no. José sabía algo. No sabía todo, pero sabía algo. Por los sueños. Ah, sí.
Pero José entendía algo de su futuro, que Dios tiene un futuro, un plan para mí en liderazgo sobre mis hermanos. No sabía cómo, pero él sabía eso. Porque por eso lo aborrecieron. Y ahora estaba en camino a Egipto, fuera de sus hermanos, como esclavo en su futuro. Creo que José podía haber pensado, sentido, eso no es la voluntad de Dios para mí, ser esclavo. Eso no es el plan de Dios. Hay que escapar, hay que hacer algo diferente. No tengo obligación ser fiel en esa situación. ¿Sí? De hecho, leemos aquí, con el corazón palpitante pensaba en que le recibiría el futuro. Qué cambio de condición, de hijo tiernamente querido. Había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra a donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Creo que no podemos imaginar lo que era. Pero en ese momento, José tomó una decisión. Y José tomó los primeros 2 pasos de saber la voluntad de Dios. Vamos a leer, notan aquí, es fascinante. Entonces, allí mismo se entregó, ¿cuánto? Por completo al Señor, y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como conviene a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. Afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparará su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. Los 3 primeros pasos: comprometer a Dios y decidir obedecer, ser fiel en todo. Y José dejó la providencia de Dios en las manos de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo él? ¿Era fiel en la casa de Potifar? Sí. Muy fiel. Pero piensen que Potifar se puso a José en posición de liderazgo inicialmente. No. Creo que inicialmente recibió el peor trabajo. Pero decidió ser fiel. Pero también él podía razonar otra vez. Eso no es el plan de Dios para mí. Eso no es su voluntad. Tengo posición de liderazgo, no esclavo. Hay que escapar. Pero él decidió ser fiel y dejar las consecuencias con Dios. De hecho, dice, el ángel de Dios se comunicó con José mientras dormía, y él con toda inocencia transmitió el mensaje a sus hermanos. José sabía por visiones y sueños el plan de Dios para su vida. ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo? Creo que no. Muchos de nosotros no recibimos visiones y sueños del plan de Dios para la vida, pero José sí. José sabía por un ángel. Pero no importaba a él. No lo impidió ser fiel en las cosas pequeñas. En el palacio de Faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la celda de la cárcel. Había aprendido la lección de la obediencia al deber, la fidelidad en cualquier situación, desde la más humilde a la más encumbrada. Adiestró
todas sus facultades para un servicio más elevado. Entonces, es evidente que José decidió ser fiel en las cosas pequeñas, pero de ese punto, ese paso de encomendar los caminos a Dios, ¿José lo hizo? Podemos saber de la respuesta a la esposa de Potifar. ¿Qué dijo él? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero quiero enfocar en esta tentación un momento. Tendemos a pensar a veces que esta fue una elección bastante obvia para José. Es solamente una tentación, a una indulgencia a la sensualidad y nada más. Pero al estudiar esa historia y comprender la cultura y la historia de esa época, me di cuenta que este no era solamente una tentación para José. Fue tentación, por supuesto, pero no era solamente tentación. Era una gran oportunidad para José. Una gran oportunidad de cambiar su situación como esclavo y posiblemente realizar los planes que él sabía que Dios tenía para él. Ustedes están pensando, ¿cómo? Pues vamos a leerlo aquí. José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado, había 3 cosas que dice: encubrimiento, favor, premios. Por el otro, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. 2 opciones para José. Noten aquí, por un lado, encubrimiento. La esposa de Potifar tenía el poder de encubrir las cosas fácilmente. Ella era parte de los ricos de la nación. Tenía el poder. Favor. ¿Tenía el poder de dar José favor? Sí, fácilmente. Premios. ¿Tenía el poder? Fácilmente. Y José sabía que el plan de Dios era algo de liderazgo. Que el plan de Dios no era ser esclavo. Y José podría haber razonado un poquito y decir, pues, aquí una oportunidad. Podemos hacer un negocio. Si hago eso, ¿me librarás? ¿Me envías a mi pueblo? ¿A mi país? ¿Y qué habría dicho la esposa? Pues sí, si quiere ser enviado a su país, podemos hacer ese negocio. Pero José no pensaba así. José dijo, no entiendo. Parece una oportunidad para mí, pero eso no me importa. Porque eso iba en contra a la palabra de Dios. José decidió obedecer y dejar las consecuencias en las manos del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Triunfarían los buenos principios? Amén. ¿Se mantendría fiel a Dios? Los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad. Estaban esperando los ángeles que tomen la decisión correcta. Y para nosotros, están mirando a nosotros, esperándonos tomar la decisión correcta. Hemos visto a José, pero pensamos en algo. Otros ejemplos. Abraham, por ejemplo. ¿Abraham sabía algo de su futuro? ¿Una promesa de Dios para tener un hijo? ¿Sí? ¿Qué hizo él? Trató de ayudar a Dios.
Dijo, los planes del Señor no están cumpliendo. Y de hecho, es imposible. Entonces, debo hacer algo. Y sacrificó principio. Fue en contra a la palabra de Dios para ayudar a Dios. Eso no tiene sentido. ¿Recibió la promesa Abraham? Sí, eventualmente sí. Pero ¿fue a causa de sus acciones o a pesar de ellas? Jacob, ¿sabía algo de la voluntad, el plan de Dios para su vida? Tener el primogénito. Primogenitura, gracias. ¿Y qué hizo él? Trató como Abraham de ayudar a Dios. ¿Ganó Jacob la primogenitura? Sí. Pero como resultado de sus acciones o a pesar de. A pesar de. Pero de José, él sabía la voluntad de Dios. Pero decidió esperar en Dios y no ayudar a Dios. Gloria a Dios, amén. Porque tendemos a centrarnos en el corto plazo a veces, pero Dios ve lo largo plazo. Y hay otro ejemplo, Moisés. ¿Moisés sabía algo del futuro? ¿Un plan que Dios tenía para él? ¿Librar el pueblo de Dios? Sí. ¿Qué hizo él? Trató de ayudar a Dios otra vez. Pero pensamos en algo, porque quiero aplicar todo eso a la educación. ¿Tenía Moisés una buena educación? ¿Sí o no? Sí, una buena educación. Era el nieto del monarca del imperio más poderoso del mundo. Estaba preparado para ocupar un lugar de su abuelo en su trono. Dice, Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Moisés estaba preparado para hacer la obra de Dios que Dios tenía para él. ¿Sí o no? Desde el punto de vista del mundo, Moisés estaba preparado. Sí. Tenía la educación, la experiencia, todo lo que necesitaba. Listo para llevar el pueblo de Dios. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿estaba preparado? ¿Sabes qué dice aquí? Moisés no estaba preparado. No estaba preparado para su gran obra. Pero ¿qué faltaba a Moisés? Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y Jacob, pero no menciona a José. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humana, sino del poder divino. ¿Qué faltaba a Moisés? ¿Educación? No. ¿Experiencia? No. Faltaba dependencia de Dios. Hermanos, Dios nos quiere enseñar de depender de Él. Dice, hablando de Moisés, para recibir ayuda de Dios. ¿Cuántos quieren recibir la ayuda de Dios? Para recibir la ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Pero el problema es que la educación del mundo nos enseña el opuesto. Yo puedo, yo soy, exactamente.
Dios quiere enseñarnos de depender de Él. Gloria a Dios. La educación mundana nos enseña de depender a nosotros mismos, de depender, de considerar que nuestros logros, nuestra formación, nuestra educación nos han preparado para la obra. Por eso, a lo largo de la historia del mundo, Dios suele elegir a aquellos que no tenían mucha educación del mundo. Y los que sí tenían una educación mundana, tenían que pasar por un periodo de desaprendizaje. ¿Cuántos años requirió Moisés de desaprender? 40. Pablo, otro hombre muy educado, tuvo que pasar un tiempo de desaprender otra vez. Porque su educación le enseñó a perseguir los cristianos. Hermanos, ¿estamos llamados a la fidelidad o el éxito? La fidelidad, porque la fidelidad podría traer el éxito. Ok. ¿Dios nos pide éxito? No. Dios nos pide fidelidad. Amén, gloria a Somos llamados a ser fieles. Y Dios dice, voy a tomar la responsabilidad para el éxito. Amén, gloria a Dios. Tres pasos. Oh, tengo una hora más que quiero hablar de ese tema. Es un tema importante y muy grande. De hecho, tengo una clase de ese tema. Pero quiero aplicar brevemente esos principios a la cuestión de la educación. Pues podemos empezar quizás con los niños, con los padres que quieren decidir qué hay que hacer para sus niños, para su educación. Entonces, hay que buscar, hay que buscar, quizás, considerar los principios que Dios nos ha dado en eso. Esta mañana leemos que la madre debería tener el cuidado de sus niños hasta la edad de 8 a 10 años, sí, hemos leído. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, es un principio. No vamos a enviar a los niños a la escuela en una edad antes que esa edad. ¿Por qué? Dice el Señor. Es un ejemplo. O quizás está considerando una escuela. Hemos visto que el Señor nos ha dicho que la Biblia debe ser la base de la educación. Entonces, si está considerando una escuela y se busque y descubre que esa escuela no tiene la Biblia como base de la educación, ¿qué hay que hacer? No enviar a los niños allá. No es la voluntad de Dios, porque Dios nunca nos guía contra a su palabra. Entiendo, es difícil. Y algunos de ustedes están diciendo, ¿pero cómo? No hay otra opción. Recuerden, no es para ti entender, es para ti obedecer. También, quizás jóvenes o padres de jóvenes que están considerando la carrera o también de ir o no ir a la universidad. Vamos a tomar esos pasos y aplicarlo a estos principios. ¿Qué dice? Todo hijo y hija de Dios está llamado a ser misionero. ¿Eso te guía para elegir una carrera? Sí. Porque hay que hacer una carrera que es parte de la obra misionera. Ajá, y dice, el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para ese servicio. Entonces, primer punto aquí es la preparación cuando estamos considerando un curso de estudio, ¿es preparación para ser misionero? ¿Sí o no? Hay que hacer esa pregunta. También.
Quizás quizás el curso del estudio va en contra de los principios de Dios o el entorno no es bueno para el carácter. ¿Qué dice el Señor sobre eso? Dice, si eliges la sociedad de los enemigos de Cristo, ¿esperas que Dios haga un milagro para que no cedas el poder de Satanás? Wow, es buen consejo aquí. Entonces, hay que preguntar, ¿es un ambiente peligroso para el carácter? También, quizás lo que estamos estudiando en un curso de estudio debe ser la verdad. Y dice, muchos creen que para educarse es esencial que estudien los escritos de autores incrédulos, porque dichas obras encierran muchas brillantes joyas del pensamiento. Pero ¿quién fue el que creó estas joyas? Fue Dios y solo Dios. Él es la fuente de toda la luz. Amén. Porque habríamos de internarnos entonces en el fardo de errores contenidos en las obras de los incrédulos en busca de unas cuantas verdades intelectuales. ¿Cuántas verdades intelectuales? Cuando toda la verdad está a nuestra disposición. Entonces hay que considerar, ¿es el contenido de estudio lo que es bueno y verdadero? Punto 4. Quizás es el tiempo de estudiar. Demasiada devoción al estudio incluso de la verdadera ciencia crea un apetito anormal que aumenta a medida que se alimenta. Esto crea un deseo de obtener más conocimiento del que es esencial para hacer la obra del Señor. La búsqueda del conocimiento meramente por el conocimiento mismo desvía la mente de la devoción de Dios, frena el avance por el camino de la santidad práctica e impide a las almas viajar por el camino que conduce a una vida más santa y feliz. El Señor Jesús impartió solo la medida de instrucción que podía utilizarse. Hermanos míos, vuestra manera de representar la necesidad de años de estudio no agrada a Dios. Entonces, otro punto, el curso requiere muchos años apartándome de la obra del Señor. Y finalmente, punto 5, de las deudas. Muchos estudiantes se endeudaron para ir a la universidad. ¿Qué dice el Señor sobre eso? Cuando uno se endeuda voluntariamente, es clave, voluntariamente, se está enredando en una de las redes de Satanás que él coloca para las almas. ¡Wow! Entonces, ¿requiere endeudarme? Solo estoy haciendo eso como un ejemplo. Por favor, no salga de aquí diciendo Joshua White dijo no ir a la universidad. No lo dije. Dije es peligroso, sí. Pero lo que estoy diciendo es que hay que buscar a la palabra de Dios. Y si Dios indica que hay que ir en contra a sus principios de ir a la universidad, entonces no es su voluntad ir a la universidad. Es tan sencillo. Disculpa. Ok. Entonces, 3 pasos para tomar. Y quiero terminar con un poquito de mi testimonio en eso, porque he encontrado esos pasos como una bendición para mí. Gloria a Dios. Pasé mucho tiempo tratando de saber lo que Dios quería que hiciera con mi vida. Y no tuve la bendición de entender esos 3 pasos. Pero aún estaba buscando la voluntad del Señor. Y entendí algo del trabajo que Dios tenía para mí. Sabía que quería hacer grandes cosas en el campo educativo. Quería cambiar las escuelas, ayudar a familias,
tener un gran impacto. ¿Cómo se hace eso? Pues es obtener un máster, un doctorado, por supuesto. Es la única manera de hacer algo en el campo educativo. Entonces, fui a la universidad porque es como hacerlo. Así pensé. Y pasé unos 2 años estudiando. Y entonces me encontré cara a cara con una dificultad. Leí en el Espíritu de Profecía que los estudiantes no deberían endeudarse para sus estudios. Eso era un problema para mí. Porque endeudarme era la única manera en que iba a poder regresar a la escuela este próximo año. Pero notan aquí, mira cómo Dios obra con nosotros. Realmente, si entendía la educación verdadera como lo entendió ahora, probablemente ni siquiera habría ido a la universidad en primer paso. Ahora puedo ver atrás a la experiencia y puedo ver que el tiempo en la universidad estaba cambiando mi carácter. No era un ambiente bueno para mí. Puedo verlo ahora, pero en aquel tiempo no podía verlo. Entonces, el Señor tomó algo en su palabra para mostrar su voluntad, para quitarme de ese ambiente. No entendí todo, pero entendí, hay que obedecer a lo que Dios ha dicho. Pero era una imposibilidad en mi mente. La única manera de lograr algo en el campo educativo era mediante títulos avanzados. Y la única manera de que puedo volver a estudiar era con deudas. Por lo tanto, endeudarme era la única manera de cumplir los planes del Señor para mí. ¿Se puede ver cómo razonamos a veces? Es decir, podemos pensar, tengo que desobedecer a Dios para obedecerlo. Ajá. No tiene sentido, pero a veces razonamos así. Tengo que ir en contra de los principios de Dios porque quiero cumplir el propósito de Dios para mí. Tenemos que ayudar a Dios, así pensamos. Pero Dios no nos pide desobedecer a Él para cumplir sus planes. El mundo dice, el fin justifica los métodos. Eso no es el plan de Dios. El Señor había dicho algo en su palabra y era mi parte confiar en Él o no. Y gracias a Dios decidí obedecer. Bendito sea Dios. Y había una razón para eso. Dios quería quitarme de ese ambiente. No era bueno para mi carácter. Así que el Señor tomó lo que ya sabía y me dio la oportunidad de obedecer. El Señor sabía que más luz vendría a mí gradualmente si yo era obediente a lo que Él revelaba. Entonces, como dije, elegí obedecer y pasé de lo que parecía una tremenda promesa y potencial a aparentemente nada. Porque en la universidad tuve becas, premios, las mejores notas, ofertas de tutoría, trabajo en las escuelas locales, oportunidades de hacer de tutor en clases de la universidad en mi tercer año. Si quería lograr grandes cosas en campo educativo, estaba en camino para hacerlo. Y después de dejar de la universidad, ¿sabes qué hice? Trabajo en la finca
trabajo en construcción, mecánico y eléctrico. Todo lo opuesto, exacto. Eso pensé. Eso no es el plan de Dios para mí. Pero de hecho era una buena educación. Amén. Dios sabía lo que hacía. Amén. Él es sabio. Entonces continúa, y aquí es un punto clave. Decidí continuar estudiando, pero aparte de la universidad. A veces confundimos estudiar con la escuela, pero realmente podemos aprender fuera de la escuela. Claro que sí. Claro. Decidí estudiar. Y decidí estudiar el libro La Educación. Y me encontré una nueva entendimiento de la educación que nunca me va a recibir en la universidad. Es una historia larga, no tengo tiempo. Los hermanos me están esperando afuera. Pero puedo resumirlo diciendo así, que desde entonces he realizado la guía del Señor paso a paso. Gloria a Dios. Gloria a He realizado seminarios en todos los continentes, ayudado a miles de padres, dado clases en escuelas misioneras, ha sido asesor de varias escuelas, he dado clases a maestros que tienen más títulos que yo. La gloria sea para Dios. Que Dios lo hace superior y ¿Cómo? perfecto. Eso. ¿Cómo? Es porque dice en Salmos 119, versículo 99 y 100. Tengo más entendimiento de mis maestros. ¿Por qué? He estudiado tu palabra. La sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría del mundo. Recién pues no decir ningún nombre, pero un líder de una de nuestras universidades, un líder de educación, me llamó y dijo, tengo que hablar contigo. Necesito el conocimiento que tú tienes sobre el espíritu de profecía. Y dije, ¿yo? Tú tienes el doctorado. Y no estoy diciendo nada de eso para exaltarme de ninguna manera. Solo para ilustrar que cuando confiamos en Dios, Él puede ponernos en cualquier situación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pensamos en José, Daniel, los grandes hombres de la Biblia. Los tres jóvenes. Si tenían una educación del mundo, tuvieron que desaprender. Pero si no tenían la educación del mundo, no tenemos que tener ese proceso de desaprender, solo que aprender de Dios. Y cuando estamos listos, cuando Dios ve que estamos listos, Él puede ponerlos en cualquier situación. Como dice la Biblia, la cabeza y no la cola. Es el plan de Dios. Y no podemos ser la cabeza buscando los métodos del mundo. Solo podemos ser la cabeza a través de buscando la sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. Los dejo que una cita aquí. No tiene límite la utilidad de aquel que... Bueno, paramos. No tiene límite, dice. ¿Pero qué dice el mundo? El cielo es el límite, dice. En el plan del mundo, el cielo es el límite. En el plan de Dios no hay límite. No hay límite. La utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrado a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero hay que seguir sus pasos.
hay que encomendar nuestros caminos a Dios. Hay que obedecer, ser fiel en las cosas pequeñas y buscar las indicaciones de su providencia, obedeciendo a Él y dejando las consecuencias en sus manos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por todo el consejo que nos ha dado, por todos estos ejemplos que tenemos para animarlos, para enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a obedecer. No podemos obedecer sin tu ayuda, Señor. Entonces estamos pidiendo que nos puede ayudar a ser fiel en las cosas pequeñas, que nos puede ayudar a ser fiel en obedecer a cada palabra que viene de tu boca. Y Señor, pedimos ojos abiertas para ver las indicaciones de su providencia. Amén. Y que podemos depender de ti, que podemos dejar las consecuencias en tus manos, Señor. Amén. Gracias. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.